Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a esta sesión que hemos organizado el Seminario de Estudios Latinoamericanos, de la cual soy la coordinadora, junto con la Cátedra Federico García Lorca, de la cual es coordinador el profesor José Manuel Ruiz, que no ha podido estar esta tarde con nosotros. Y nos juntamos para conmemorar este 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, y lo hacemos en una fecha que creo que es perfecta porque estamos justo entre la información, ¿no?, o el momento en el que se informa sobre la concesión, y el mes de diciembre, que fue cuando él recibió el premio en Suecia. Y no había otra mejor persona para acercarnos o para conmemorar esta figura que el catedrático de literatura hispanoamericana y española, el doctor Álvaro Salvador. De hecho, él fue quien se acercó al seminario, un seminario el cual inició él fue, si no me equivoco, el primer director, con lo cual nos sentimos todos discípulos de esa primera época en la que él dirigió el seminario. Y decía que no teníamos otra mejor persona que nos acercara hoy a esta figura y a este aniversario. No quiero extenderme en presentar su currículum, porque además creo que Álvaro Salvador es suficiente conocido por todos, por sus trabajos, por sus investigaciones, tanto en España como en Estados Unidos, donde ha realizado muchísimas de sus estancias de investigación, sus líneas: literatura hispanoamericana del siglo XIX y XX, poesía hispanoamericana contemporánea, modernismo hispanoamericano, relaciones transatlánticas entre literatura española y las literaturas hispanoamericanas, y sus múltiples también trabajos de editor. Formó parte o ha formado parte del consejo de redacción de muchísimas revistas, como Anales de Literatura Hispanoamericana o La Estafeta del Viento. Y como decía, él fue el primer director entre 1989 y el año 2000, fue el primer director de este seminario, con lo cual para mí es un gran placer tenerlo aquí esta tarde. En cuanto a sus publicaciones, es muy difícil hacer un breve resumen de todo lo que nos ha regalado, porque son todos regalos. Pero sí quería centrarme precisamente en recordar, porque creo que es importante, aquellos que dedicó, algunos de los que ha dedicado a Pablo Neruda, que al final es la figura que hoy nos ha concentrado aquí. Neruda en el corazón de la poesía española de posguerra, publicada en Cuadernos de Lazarillo, revista literaria y cultural, en el año 2004, 100 años de Neruda, en el Maquinista de la Generación del mismo año, o del Himno a la Canción, la poesía coloquial de Pablo Neruda. Pues sin más, doy la palabra al doctor Álvaro Salvador y espero que disfrutemos todos de esta sesión. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Joan. Bueno, me van a permitir que me quite la mascarilla, porque aparte de lo que es la conferencia en sí o la lectura que haga de estos folios, voy a leer algunos poemas, y para leerlos bien es mejor estar libre de ataduras. Bueno, la idea de hacer esta conferencia viene fundamentalmente por ese aniversario de los 50 años de la concesión del premio Nobel a Pablo Neruda, que, como muy bien ha señalado Yolanda, la comunicación de ese premio se le hizo el 21 de octubre de 1971 y la entrega se le hizo el 10 de diciembre de ese mismo año. Es decir, que estamos un poco en una fecha ideal, ¿no?, como ha dicho Yolanda, para esta conmemoración. Bueno, la conmemoración es también porque hasta hace muy poco, aunque para muchas personas, sobre todo los jóvenes, yo pienso que será mucho, ¿no?,
pero hasta hace muy poco Neruda era, digamos, un poeta súper conocido y para una generación, para mi generación, fue un poeta de cabecera, es decir, era el poeta que se tenía en la mesa de noche, era el poeta que sustituyó a otros grandes poetas de amor, como el mismo Becker, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera ya Neruda, por eso el título de la conferencia se ha convertido en un clásico contemporáneo, pero desgraciadamente poco conocido por la gente más joven, los estudiantes más jóvenes. Yo, la primera vez que me di cuenta de que algo estaba cambiando en cuanto a la enseñanza, en cuanto, digamos, a los tiempos, hará como, no sé exactamente, pero 10 años, 12 años, que de pronto en clase dije yo, Pablo Neruda, cuando publicó tal, y oí varias voces, ¿cómo? ¿Quién? 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 Cuando yo oí entre los estudiantes, ¿quién? Digo, esto ya está cambiando, hay que enfocarlo de otra manera, porque si sobreentendidos tan importantes para nosotros como el nombre de Pablo Neruda eran desgraciadamente desconocidos. Bueno, a pesar de todo eso, a los 50 años de la concesión de este premio, que de alguna manera supone, digamos, el triunfo absoluto en el mundo de las letras, es, como he dicho, Neruda está considerado, al menos académicamente, como uno de los más grandes poetas que el siglo XX regaló a los lectores de lengua española, e incluso uno de los más grandes poetas que el siglo pudo regalar a los lectores de cualquier lengua, ¿no? Porque fue traducido, y sobre todo a la lengua de cultura. En Estados Unidos tuvieron un extraordinario éxito las traducciones que se hicieron de su poesía, y algunos presidentes lo tuvieron como poeta de cabecera. Neruda fue un poeta vocacional, arrebatado, exuberante, caudaloso, seguramente excesivo e irregular, pero sobre todo genial, dotado de un extraordinario talento para ensartar palabras con palabras, para alternar ritmos y sílabas, para encerrar las argumentaciones o las emociones en el círculo perfecto de la estrofa poética. Si hubiese que elegir un personaje para caracterizar la gigantesca figura del poeta postromántico, del poeta profeta, del poeta comprometido, del poeta que durante la primera mitad del siglo XX identificó admirablemente la capacidad de dialogar cada día con el alma sagrada del universo y la facilidad para vivir y respirar con sus semejantes, seguramente el elegido sería Pablo Neruda. Neftalí Ricardo Eliezer Reyes nació en El Palmar, en un pueblo del sur de Chile, y murió en Santiago en 1973, pocos días después de que se iniciara uno de los episodios más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. Fue también un político, un diplomático, un licenciado en leyes, pero sobre todo y ante todo, un poeta de vocación muy temprana. A los 16 años ya ganó los Juegos Florales del pueblo de su infancia, donde pasó la infancia, Temuco, que se organizaron con motivo de una fiesta presidida por la belleza de una de sus novias, Terusa, elegida reina de esas fiestas. Esos primeros años de adolescencia y juventud, años en los que lentamente se redactaron sus primeros libros, estuvieron presididos por los amoríos y por las primeras inquietudes sociales encauzadas a través de los estudios universitarios y de ciertos modelos familiares. Educado en la poesía postmodernista, que en ciertos temas como el amoroso era aún una poesía postromántica, Neruda se enfrenta a los tópicos amorosos con una madurez sorprendente para un joven de su edad. Bueno, cuando digo postmodernista quiero decir de nuestro postmodernismo, ¿no? De lengua
hispánica, no del concepto modernista que se maneja ahora, que es una derivación de un anglicismo, ¿no? y que quiere significar una cosa distinta, porque engloba también a las vanguardias. Como dijo en alguna ocasión, él quería escribir un libro de poemas de amor que ocupara el lugar de las rimas de Bécquer. Como he dicho antes, en las mesillas de noche, en los tocadores de las muchachas casaderas. Y a fe que lo consiguió con creces. Durante varias décadas, este extraordinario libro, escrito por un poeta de 20 años, rebautizado ya como Pablo Neruda, él tomó el nombre de un poeta checo, Jan Neruda, que le gustó especialmente por su sonoridad, no tanto porque le gustara tanto el poeta checo. Este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, no faltó en ninguna biblioteca estudiantil que se preciara desde Valparaíso a Madrid o desde Ciudad de México a Buenos Aires. Este es el libro. Y esta es la preciosa edición de Nacimiento, que era una de las editoriales más importantes en ese momento en Chile. Bueno, esto, como ustedes entenderán, es un facsímil, ¿no? Un facsímil, pero es exactamente igual que era la primera edición. Bueno, de ese libro voy a leerles ahora uno de los poemas más conocidos, que es un poco largo, pero merece la pena, que es precisamente la canción desesperada. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro, ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor. Todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla, mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto, oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura y el infinito olvido te trizó como un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh, la boca mordida, oh, los pesados miembros, oh, los hambrientos dientes, oh, los cuerpos trenzados, oh, la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos saludamos y nos desesperamos. Y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios, ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio. Oh sentina de escombros,
en ti todo caía, qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes. Oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo, pálido buzo ciego, desventurado hondero, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, ah, ya más allá de todo, es la hora de partir, oh abandonado. De cualquier modo, la vocación civil del joven Estalí Reyes se había ido conformando a la par que su destreza versificadora, ¿no? que hemos podido apreciar aquí, ¿no? Hay quien lo recuerda flaquísimo y ensimismado, paseando con un libro de Jean Graf bajo el brazo, La sociedad moribunda, y otro que se titulaba La anarquía, y hablan también de su admiración por su tío Orlando Masón, poeta y periodista, director del diario La Mañana, que fue incendiado por unos facinerosos y en el que el jovencísimo Neruda hizo sus primeros pinitos literarios. Quizá, como comentaría él mismo más tarde en sus memorias, nunca fue consciente de hasta qué punto la preocupación social se iba incubando en su interior, hasta que se le revelara mucho tiempo después, con motivo de la guerra de España y las amenazas internacionales del fascismo. Pero lo cierto es que a la hora de explicar la necesidad que le llevó a escribir los 20 poemas, Neruda siempre habló de la necesidad que lo había impulsado a salir de sí mismo. Y cito unos versos de un poema de Residencia de la Tierra, del poema Unidad, cuando dice: trabajo sordamente girando sobre mí mismo como el cuervo sobre la muerte, el cuervo de luto. 3 años más tarde, de todo lo que causó 20 poemas de amor y una canción desesperada, Neruda se tropieza con el destino trashumante, que es un destino característico de los poetas hispanoamericanos de la época. Es nombrado ad honorem, es decir, que es una manera, un eufemismo, una manera de decir a dedo, cónsul en Rangún, en Birmania. De destino en destino, luego pasa a Ceilán, luego a Java, y recorre todas aquellas tierras asiáticas hasta el año 1931, año en que regresó a Chile por un tiempo antes de ser destinado nuevamente, como veremos, pero esta vez a España. Si tiempo antes había necesitado la poesía para escapar de sí mismo, en esta época la poesía será decisiva para que el joven poeta y diplomático no perezca de soledad en este destierro extraño y despiadado. Los años de Oriente son los años en los que la sorda lucha consigo mismo alcanza su clímax, su momento más álgido. Son los años de uno de sus grandes libros, yo diría que quizá su más gran libro, titulado Residencia en la Tierra. Y voy a leer de este libro el poema titulado Walking Around, que empieza diciendo: sucede que me canso de ser hombre. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de la peluquería me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana.
Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos atelidos, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Algunos de estos poemas estaban ya escritos antes de la salida de Pablo Neruda de Santiago, pero será en el continuo deambular por las calles de Rangún, entre el barro y los menesterosos, entre los elegantes cafés y las lujosas recepciones, entre las bailarinas y las mujeres jirafas, entre los atardeceres luminosos y los miserables amaneceres, entre los monzones y la humedad siempre presente, cuando los versos se vayan madurando y engarzando con otros nuevos, hasta ir completando los 2 primeros libros de las residencias. No es de extrañar que los procedimientos surrealistas se hayan asociado a la escritura de estos poemas, pero lo que nos permite considerar las residencias como textos surrealistas no es el automatismo irracional o el simple ejercicio creacionista, sino más bien la persecución que emprenden de una articulación arraigada que busca sus fundamentos en la estructura misma de lo que llamamos el inconsciente. De cualquier modo, sea desde una ortodoxia surrealista o no, en la crítica hay todo un debate, como ustedes saben, en relación con el surrealismo y las letras hispánicas, ¿no? Y en todo caso pues, se habla de un cierto surrealismo hispánico que tiene unas características especiales, ¿no? Sea surrealismo más o menos, el texto de la residencia nos transmite la agonía, la impotencia de un yo poético que, a pesar de asumir su condición natural y de intentar fundirse, diluirse con los elementos naturales, no encuentra su fundamento ni su razón de ser espiritual, no encuentra su lugar en el mundo como poeta en su sentido más estricto, ¿no? Como voz de sus semejantes. Y hay un poema también muy significativo en este mismo libro, muy significativo no solo para el libro, sino para esta etapa de Neruda, hasta que comienza su conciencia comprometida,
toda esta etapa, que es un poema que se titula Arte Poética, que es una poética. Dice: entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de vida, ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente, y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría, un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas, y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola, en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores, posiblemente de otro modo aún menos melancólico, pero la verdad, de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía, y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos, ay, y un movimiento sin tregua, y un nombre confuso. Si en estos últimos 3 versos se resume la problemática que él tiene en ese momento, ¿no? Me piden lo profético que hay en mí, y un movimiento sin tregua, y un nombre confuso. El siguiente momento significativo en su trayectoria literaria es muy conocido, sobre todo desde aquí, porque es precisamente el momento de sus años en España. El siguiente destino consular, como dije antes, es precisamente España. Primero Barcelona, en donde estará solamente unos meses, y después Madrid, en donde ya sí estará varios años. En Madrid vivirá en la llamada Casa de las Flores, en la calle Argüelles, que por cierto creo que está en peligro de ser derribada y destruida, lugar que acaba convirtiéndose en una referencia fundamental para la joven literatura que se movilizaba en la España de la Primera República. Antes de su llegada a España, Neruda había mantenido una intensa correspondencia con Rafael Alberti, a quien le había enviado su manuscrito de Residencia de la Tierra para que intentase la publicación de este libro en España. La idea era haberlo publicado en Cruz y Raya. Alberti quedó fascinado por el libro y él mismo cuenta, y otros memorialistas de la época, que él iba con el libro siempre durante un tiempo por las tertulias, enseñándoselo a todo el mundo. Un año antes, en 1930, bueno, 2 años antes, en 1933, Neruda había conocido en Buenos Aires a Federico García Lorca, estableciéndose entre ellos inmediatamente una complicidad amistosa muy duradera. Bueno, famosa y conocida es su escena del homenaje que le dedicaron a Rubén Darío, un homenaje a la Limón, ¿no?, utilizando términos taurinos. Ahí, por ejemplo, bueno, voy a citar 2 de esos momentos donde establecen una especie de diálogo. Y dice Neruda: Federico García Lorca, español, y yo, chileno,
declinamos la responsabilidad de esta noche de camaradas hacia esa gran sombra que cantó más altamente que nosotros y saludó con voz inusitada a la tierra argentina que pisamos. Y Lorca contestaba: Pablo Neruda, chileno, y yo, español, coincidimos en el idioma y en el gran poeta nicaragüense, argentino, chileno y español, Rubén Darío. Y luego los dos juntos decían: por cuyo homenaje y gloria levantamos nuestros vasos. Bueno, no hay que decir, no hay que aclarar tampoco que Rubén Darío era el referente de estos poetas, ¿no? El gran maestro de la lengua, el poeta que revolucionó la lengua que entonces se decía castellana y hoy ya decimos española, ¿no? Por lo tanto, la introducción de Neruda en los ambientes literarios de la llamada Edad de Plata fue fácil porque fue facilitada por estos grandes nombres de la poesía española del momento, ¿no? Por Alberti, fundamentalmente, y Lorca. Neruda se integró inmediatamente en el proyecto de renovación de las letras hispánicas con una actitud tan vital y militante como la mayoría de sus compañeros peninsulares. Así lo expresaría más tarde en su libro de memorias Confieso que he vivido, y cito: cuando regresé a España en 1934, porque estuvo una primera estancia y luego una segunda, el panorama había cambiado. Mi poesía de residencia, en fin, fue recibida y aclamada en forma extraordinaria. Pocos poetas han sido tratados como yo en España. Encontré una brillante fraternidad de talentos y un conocimiento pleno de mi obra. Fin de la cita. Neruda correspondió a esta confianza embarcándose en innumerables proyectos culturales y literarios, entre los que la aportación más significativa que hizo a la sociedad cultural española de la época fue la fundación y la publicación de la revista Caballo Verde para la Poesía. La publicación se destacó por la promoción de los nuevos autores españoles y hispanoamericanos y por la irrupción en las escaramuzas de la llamada guerra literaria de aquellos años. En este terreno, el episodio más significativo fue la publicación por parte del mismo Neruda del conocido manifiesto sobre una poesía sin pureza que apareció en el primer número de la revista. Y cito un pequeño párrafo: una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, y el producto poesía manchado de palomas digitales, con huellas de dientes y hielo, roído tal vez levemente por el sudor y el uso. El documento de Pablo Neruda, a pesar de todo lo que se ha hablado, de la polémica con Juan Ramón Jiménez, etc., quería ir más allá de esa simple polémica de poesía pura o poesía impura. Lo que se advierte en él es una nueva concepción del discurso poético que lo acerca a los principios de lo que más tarde se definió como una estética del compromiso o de lo social. El mismo Neruda lo aclara cuando su memoria reflexiona sobre el hecho de haber sido un comunista convencido mucho antes de recibir oficialmente el carnet del partido. Sus amigos, Rafael Alberti y Miguel Hernández, sin duda tuvieron mucho que ver en esa conversión. Por lo tanto, no es de extrañar que pocos años más tarde, en el fragor de la guerra, Neruda se identifique plenamente con la causa de los desheredados de la tierra. Bueno, aquí hay ciertas
confusiones también históricas, porque se habla de que fue Neruda el que hizo comunista a Miguel Hernández, y esto no es cierto, porque el que hizo conocer los principios del marxismo y del comunismo a Miguel Hernández fue otro poeta hispanoamericano que también influyó en el propio Neruda y que era muy amigo, del que se habla menos, pero que era un extraordinario poeta también, Raúl González Tuñón, que había venido a España mucho antes, a principios de los años 30, y que era, digamos, el ideólogo de ese grupo, el ideólogo en el sentido, digamos, marxista, ¿no? Junto con Alberti, por supuesto, y María Teresa León, que muy pronto estuvieron concienciados políticamente y comprometidos con la causa, ¿no? Durante la guerra, Neruda intentó ayudar en la medida de lo posible a la causa republicana. En 1937 se ve obligado a salir de España y marcha a París para desde allí integrarse en la resistencia antifascista internacional, participando en la organización del segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas que habría de celebrarse en España. Con este motivo regresa otra vez a nuestro país, acompañado de otros tantos escritores e intelectuales hispanoamericanos comprometidos con la defensa de la República. La conmoción que le produce la Guerra Civil Española hace que se intensifique su proceso de concienciación social hasta radicalizarse y transformar sustancialmente sus presupuestos estéticos. Aunque ya se aprecia un poco el cambio en poemas anteriores, en poemas de la tercera residencia, por ejemplo, como Las furias y las penas, o Reunión, bajo las nuevas banderas, será en España en el corazón, que se publica en 1936, el punto de partida más significativo de esta trayectoria nerudiana de poeta comprometido. Y el momento culminante de esa poética será unos años más tarde ese poema totalizante y súper ambicioso que publica en 1950 con el título del Canto General. Ahí podemos ver una nueva poética que intenta romper el círculo vicioso anterior, ese salir de sí mismo, esa angustia que hemos visto en los poemas de la primera residencia, mediante una salida directa, no solamente hacia la realidad o hacia la naturaleza, sino hacia la colectividad. El yo poético de Neruda se articula ahora en una relación dialéctica con el nosotros, que quiere incluir en sus aspiraciones a todo el pueblo americano. Es cuando esa voz profética de la que él hablaba encuentra su verdadero sentido. De ahí que el nuevo canto que él hace, ese canto general, sea un canto pretendidamente totalizante. Y bueno, dentro de ese libro, Canto General, que seguramente ustedes también conocen, hay un poema que a mí me parece que es el núcleo central, un poema maravilloso, largo, que se llama, dividido en distintos fragmentos, que se llama Alturas de Machu Picchu. El Machu Picchu entonces, Machu Picchu fue descubierto a principios del siglo XX, me parece en el año 20 y tantos, y pasó a ser el símbolo de lo americano, de lo genuinamente americano, ¿no? Desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista telúrico, incluso sagrado, ¿no? en cierto sentido, porque era la ciudad sagrada de los incas, que había llegado a creerse que era una leyenda, que era mentira, hasta que por fin se descubrió por encima del Cusco, ¿no? Bueno, voy a leer un fragmento, el fragmento final de Alturas de Machu Picchu. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado, traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. O sea, está claro ya cómo él ha encontrado el sentido de su yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Dadme el silencio, dadme la lucha, hablad por mis palabras y mi sangre. No obstante, a pesar de que el lugar del sujeto poético nerudiano ha cambiado considerablemente de posición, su protagonismo, como podemos ver, no ha desaparecido en absoluto, ¿no? Yo vengo a hablar, yo vengo, dadme, ¿no? El canto general es un proyecto hímnico cuyos elementos, si exceptuamos el contenido social, incluso proletario que lo rellena, no difieren en demasía de los que caracterizaron proyectos semejantes a lo largo de la tradición ilustrada. Son los años de una decidida y frenética actividad política, el compromiso con el Partido Comunista de Chile, la lucha contra los caciques y la corrupción, la ayuda a los exiliados españoles, la inserción en el movimiento antifascista internacional y más tarde la propaganda socialista y poética por América entera, México, Cuba, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina. Para entonces, y gracias sobre todo a su canto general, Pablo Neruda es ya reconocido como el poeta de América, el gran poeta de América, hasta el punto de que, como ustedes también sabrán, es perseguido y sufre un exilio, tiene que venir a Europa, primero se refugia, perseguido por sus verdugos, y vive unos años, como ustedes saben, en Italia, ¿no? De esos años pues se ha hecho una hermosa novela y una hermosa película. En 1954, coincidiendo con sus 50 cumpleaños, Pablo Neruda publica en Buenos Aires un nuevo libro titulado Odas Elementales, que desde el primer instante sorprende a críticos y lectores
por la novedad que aporta en la trayectoria del poeta chileno. En estos años, Neruda acaba de reintegrarse, tras ese exilio al que me refería, a la vida cultural de su país y parece disfrutar de una serenidad y una madurez que el continuo peregrinaje de épocas anteriores le había negado. Por otra parte, bueno, es cuando él hace Isla Negra, con, en fin, aquella casa tan espectacular, con todas sus colecciones, etc. Por otra parte, no solo la situación de su propio país es más alentadora que la de épocas precedentes, sino que la mayoría de los restantes países de América Latina parecen gozar también en esos años de una situación esperanzadoramente estable. Y lo que es más, la situación política internacional en la que Neruda, por su militancia comunista, se haya inmerso desde años atrás, parece sufrir también un cambio de sesgo importante. No es de extrañar que el crítico y poeta Eugenio Florit se pregunte, al dar cuenta de la recepción de ese libro, de las Odas, ¿tendrá acaso este libro algo que ver con la nueva ofensiva de la paz? Efectivamente, en 1953 le es concedido a Neruda el Premio Stalin de la Paz, y en el mismo año, cuando interviene en el Congreso Continental de la Cultura celebrado en Santiago de Chile, pronuncia un discurso titulado precisamente A la paz por la poesía, del que cito un pequeño párrafo. El mundo está respirando con ansiedad el aire de una futura paz en Corea y del término de la espantosa Guerra Fría que en realidad nos está helando las almas. Los grandes escritores de Estados Unidos tienen el deber de dialogar con los valores culturales de la Unión Soviética. Fin de la cita. Por otra parte, 1953 es también el año de la muerte de Stalin y por lo tanto el momento de arranque del largo proceso de deshielo que pondrá en marcha su sucesor, Nikita Khrushchev. Una época en la que los principios del internacionalismo proletario van a sufrir un profundo replanteamiento que afectará sensiblemente a las concepciones sobre el arte y la cultura. En el mismo discurso que hemos citado, añadía Neruda más adelante: el mayor problema en estos años en la poesía y naturalmente en mi poesía ha sido el de la oscuridad frente a la claridad. Yo pienso que escribimos para un continente en que todas las cosas están haciéndose. Somos naciones compuestas por gentes sencillas que están aprendiendo a construir y a leer. Para esas gentes sencillas escribimos. Fin de la cita. La respuesta a esta necesidad de sencillez que él declara, ¿no?, en el discurso, la va a dar con este primer libro de las Odas. Su poema nos muestra la llegada de Neruda a las orillas del territorio poético que andaba buscando desde esa crisis expresada en los años 30. Un territorio que paradójicamente se caracteriza por la construcción de una poesía con vocación populista, una poesía que regresa a los fundamentos de la tradición popular o popularista después de haber atravesado ese enorme desierto de las prácticas vanguardistas. Pablo Neruda, a través de estos poemas, construye una nueva elaboración literaria que intenta dar respuesta al problema de la individualidad del poeta, pero también a su relación con el mundo que le rodea. Es por tanto
una poesía realista. El mismo Neruda lo afirma en su oda a la gaviota, en donde dice: perdóname, gaviota, soy poeta realista, fotógrafo del cielo. Una poesía realista, pero elaborada con un realismo nuevo, que nada tiene que ver con el que hasta entonces se entiende como el realismo ortodoxo, el realismo que venía precisamente de los principios soviéticos y que podemos ver incluso en la misma obra del poeta. Neruda, con su Odas Elementales, no solo culmina con gran brillantez el proceso de construcción de su propia poética que regirá ya su obra posterior, aunque no exenta de regresos esporádicos al espacio poético anterior. Podemos recordar, por ejemplo, el Memorial de Isla Negra, que es un texto representativo de su época, o en el otro sentido, la incitación al nisonicidio, ¿no?, que es una especie de panfleto poético que también escribe en su última época. Pero de todos modos, con estos libros de las odas, que llegan a ser hasta 3 libros, abre en cierto modo el camino a las generaciones futuras a un tipo de poesía que se llamó después conversacional, coloquial, cotidiana, que las distintas generaciones posteriores del ámbito hispánico desarrollarán a lo largo de los años 50 y 60. Como señalaría el gran continuador de la tradición poética chilena, el poeta Nicanor Parra, Neruda, con su Odas Elementales, no solo resuelve el gran conflicto del hombre moderno, el paso del yo al nosotros, sino que además inaugura una poesía que podría calificarse, y cito a Nicanor Parra, como poesía para después de la Revolución. Poesía para después de la Revolución. Que bueno, que de alguna manera se podría entender como una poesía postmoderna. Postmoderna en la medida que las revoluciones marcan los límites de la modernidad, ¿no? Y para terminar, voy a leer una de estas odas que me parece muy significativa, que es justamente la titulada Oda a la sencillez. Sencillez, te pregunto, ¿me acompañaste siempre? ¿O te vuelvo a encontrar en mi silla sentada? Ahora no quieren aceptarme contigo, me miran de reojo, se preguntan quién es la pelirroja. Por eso busco nombres entre la hierba. ¿Cómo te llamas?, le pregunto a una corola que de pronto, pegada al suelo entre las piedras pobres, ardió como un relámpago. Ahora, amor mío, agua, ternura, luz luminosa o sombra transparente, sencillez, vas conmigo ayudándome a nacer, enseñándome otra vez a cantar, verdad, virtud, vertiente, victoria cristalina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por este viaje. Yo quería recordar las palabras, o más bien lo que destacó la Academia cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Neruda, que lo reconocía como un autor de una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino
y los sueños de un continente. Creo que hoy hemos rememorado esos sueños con estos retazos de poemas que nos has leído, con ese recorrido vital de un personaje que forma parte pues, de la historia universal y cercano a la historia española. Yo quería dar voz al público por si alguien pues, quisiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿Qué queráis? Sí. Me gustaría saber, bueno, felicidades, gracias por su disertación, muy interesante, toda esa época de Neruda, en su poesía, en su literatura. Y yo quería, él conoció a esta premio Nobel de la Paz de literatura también chilena, Gabriela Mistral. Sí. Y ella precisa que fue la que le indicó que estudiara, que leyera a los poetas, escritores rusos. ¿Qué influencia tuvo sobre Neruda, sobre su poesía? Bueno, Gabriela Mistral además fue un poco la que lo recibió en España, porque Gabriela Mistral estaba aquí ya. Pero yo creo que sobre todo esta última época más sencilla de Neruda, más pegada a los lares, como ellos dicen, ¿no? A la poesía lárica, tiene bastante influencia de Gabriela Mistral, ¿no? Pero dentro de una tradición, que es también una tradición chilena, que viene de lo popular, ¿no? Porque el propio Nicanor Parra, a pesar de que lo conocemos por ser antipoeta, ¿no? Y antipoesía y tal, sin embargo tiene una influencia tremenda de esa tradición popular, de la poesía relacionada con el folclore y con las canciones populares, ¿no? Entonces es una tradición que Gabriela Mistral recogió muy bien y que yo creo que se refleja sobre todo en el último Neruda, en este Neruda de las Odas Elementales, más que en la otra etapa, porque él al principio es bastante postmodernista en ese sentido de influencia dariana y romántica, y luego bueno, pues está muy influenciado por la vanguardia, por la necesidad de ruptura en el discurso poético. Entonces yo creo que él vuelve a esa tradición propia en esta última parte de su obra. Sí, Soco. Me han nombrado el Congreso de Escritores Antifascistas y bueno, la influencia y la discutir en ese contexto, en plena guerra civil, entre la vanguardia y el realismo. ¿Qué papel jugó ahí? Porque habla del realismo en Neruda como más tardío. Sí, un poco más tardío. Él está ahí, sí, porque él se está concienciando políticamente. Bueno, hay momentos ya de esos años en los que escribe poemas muy tremendos contra la guerra, ¿no? y a favor de Madrid, en la tercera residencia, doliéndose de la herida y tal, pero todavía la retórica, el tono es todavía muy como los poemas que he leído, ¿no? Es decir, él ya se hace, digamos, realista de verdad al final de su trayectoria. Yo diría que el canto general tampoco, a pesar de lo descriptivo que puede ser en muchos momentos, ¿no? Pero nos recuerda más los discursos románticos e ilustrados, los discursos de los grandes poetas como Andrés Bello y este tipo de grandes poetas, que esa poesía más cercana a las necesidades de la persona, a su vida normal, más solidaria, que tiene después la última parte, ¿no? El discurso de Renaud, por ejemplo, sobre el realismo, que se enmarca justamente en ese congreso,
Sí. De hecho, él participa, pero me ha sorprendido que sea tan tardío, ¿no? Que estuvo aquí, el discurso estaba servido, la polémica estaba servida. ¿Cómo tarda tanto en llegar a Él es que pero porque hay un poco de confusión por lo que decía antes, ¿no? Que parece que él era ya comunista y fue el que influyó, y no, fue al revés, totalmente. Es decir, él se conciencia aquí en esos años, y además, y claro, él tiene que cambiar su concepción poética, ¿no? Su teoría de la poesía a partir de la nueva enseñanza. Entonces, y ahí se producen varios debates, porque también Vallejo es otro que también debate muy fuerte en el Congreso, porque claro, él no estaba dispuesto a renunciar a la libertad de la experimentación, ¿no? Otra cosa es que se preocupara del ser humano, pero con una libertad. Entonces hubo varios debates muy interesantes en el Congreso. Lo que pasa es que, claro, siempre primaba la urgencia de la resistencia, ¿no? La urgencia de la lucha antifascista, claro. Pero bueno, estuvo Huidobro, que fíjate, Huidobro, que fue, digamos, el padre de la vanguardia hispanoamericana, ¿no? Y sin embargo, Huidobro daba discursos por la radio, estos discursos de propaganda que se hacían en las trincheras. Pues Huidobro daba mítines a los soldados nacionales totalmente políticos, ¿no? Y a ver, pues él seguía escribiendo su Altazor y todas sus cosas, ¿no? Sí. Querido Álvaro, muchas gracias por la conferencia que nos han dado, tan bonita, tan didáctica y tan poética. Mira, aprovechando que estamos en Granada, disculpa que soy una persona ignorante en estos temas, quisiera que nos contara algo sobre la relación de Federico y de Pilar. Bueno, fueron muy amigos, muy amigos. Ellos conectaron enseguida, porque claro, como eran dos talentos muy especiales, ¿no? Pues claro, enseguida se dieron cuenta del talento que tenía el otro, ¿no? Y entonces hicieron una amistad muy estrecha y se relacionaron mucho. De hecho, bueno, Lorca lo visitaba frecuentemente, le escribió un poema a una niña que él tenía enferma, que era un poco deficiente. Y además hay una anécdota, porque no se ha estudiado nunca, y yo creo que eso sería motivo de una tesis doctoral, y lanzo un reto para los jóvenes doctorandos, porque la relación que tiene la última poesía de Lorca, o sea, fundamentalmente Poeta en Nueva York, con la residencia de Neruda, eso no se ha estudiado, y hay una relación muy estrecha. Es decir, porque desde los estudios de literatura española, y esto es una pelea constante que yo he tenido durante mi carrera como docente con mis queridos compañeros de española, se minusvalora el papel de los poetas hispanoamericanos en el momento del 27. Es decir, en el momento del 27, los poetas hispanoamericanos tienen un protagonismo extraordinario y habría que incluirlos ahí. Es decir, de hecho, Borges, por ejemplo, cuando viene a España, Borges es uno de los creadores del ultraísmo, que es el único movimiento vanguardista que se hace en España y que luego él mismo extiende a Hispanoamérica. Pero está Vallejo, que tenía una relación extraordinaria con España. Neruda, con toda esta estancia y esta amistad y esta... Alfonso Reyes fue el primero que habló de Góngora y de la importancia de Góngora dentro de la tradición española. Y luego, fíjense ustedes que Góngora fue, digamos, el ícono de la generación del 27. Y Alfonso Reyes habló ya una década anterior y
no solo habló, sino que publicó toda una serie de artículos, incluso haciendo la comparación que luego hace Lorca, cuando habla de Soto de Rojas. Lorca compara a Góngora con Mallarmé. Bueno, eso ya, Alfonso Reyes ya había escrito un artículo comparando a Góngora con Mallarmé, ¿no? Es decir, que se minusvalora eso, ¿no? Entonces, hay una anécdota muy significativa que Neruda pone en su memoria, que es que cuando estaban juntos, bueno, pues como hacen los poetas, ¿no? Y los poetas, pues mira, te voy a leer unos poemas que acabo de escribir, te voy a ver qué te parece. A Federico le gustaba mucho leer los poemas y leerlos mucho antes de publicarlos, ¿no? Leerlos mucho en reuniones y cuenta Neruda que la broma que le gastaba Federico era: no me leas los poemas, no me leas que me influye. no me leas, no quiero que me leas los poemas. O sea que hasta ese punto llegaba esa influencia, esa relación, ¿no? Fueron muy amigos. De hecho, ellos tenían previsto ir a ver un combate de boxeo que los había invitado un speaker que luego fue muy famoso en España, que era chileno, Bobby de Grané, que entonces presentaba los combates de boxeo. Y iban ahí, no sé si al Price o a uno de estos sitios, a ver el día 20 de julio. O sea, tenían más o menos esa fecha para haber ido juntos a ver el combate de boxeo. Hubo una relación muy estrecha entre ellos dos. Sí. Sí, Álvaro, primero te felicito y te agradezco. Gracias. Que hayas hecho esta conferencia. Aparte, a mí me llega muy particularmente y me sorprendió gratamente que hayas hablado de Raúl González Puñón. Claro. El libro, nosotros íbamos a la casa de Puñón a fines de los años 60, todos los jóvenes, con intenciones poéticas, y lógicamente nos llenaba de anécdotas. Y Pablo Neruda jugaba un papel lógicamente fundamental, igual que Federico, que Miguel Hernández nos contaba cosas, en fin. Cuando Miguel Hernández le pasó un poema acá en Madrid a Raúl González Puñón, un poema que dice: Raúl, si el cielo azul se congelara. Bueno, y entonces me parece que haber hecho esta hermosa charla, a mí en lo personal me hace muy feliz. Me alegro mucho. Bueno, Raúl González Tuñón fue otro que fue fundamental también en toda esa construcción del 27, y él estuvo desde muy pronto, y sobre todo en esa cuestión del compromiso político. Esos poemas maravillosos que él escribió en La Rosa Blindada. Y el libro de La calle del agujero en la media, que también, claro, sí. La residencia en la tierra. Sí, justo los mismos años. Él fue al principio anarquista, González Tuñón, pero luego se fue acercando más al Partido Comunista, que es cuando él influye en Miguel Hernández, cuando le dice... Bueno. ¿Alguna cosita? ¿Algo más? Una cosita más. Sí, Pepe. Donde se conocen por primera vez es en Buenos Aires, sí. Neruda estaba en Buenos Aires y Federico estaba en Buenos Aires, y es allí donde se conocen y allí donde entablan una amistad impresionante los dos. Seguramente habrán visto ese famoso dibujo de la cabeza de Lorca y la cabeza de Neruda, las dos cabezas cortadas. Se hicieron íntimos en Buenos Aires, y es de alguna manera Federico el que, una vez que viene Neruda a España, el que lo guía, lo lleva, en fin, porque ya se conocía desde... Lo introduce. Y lo considera su poeta, es decir, no el poeta americano, sino el uno más, ¿no? No más.
Hay una foto muy bonita que no sé si han visto ustedes, es una foto muy conocida en la Gran Vía de Madrid, y van todos los miembros de la generación del 27 y Neruda con una boina, es decir, como uno más. Y está Cernuda, Bergamín, Federico, tal. Foto de la residencia, con todo y todas, la famosa foto con el puño en alto, foto en comida, foto de la residencia secreta, hay otra foto que está en Neruda. El grupo, digamos, de todo y todas, y está siempre, Neruda es una constante en ese grupo, ¿no? Y eso es una investigación que habría que hacer. Yo es un proyecto que tengo, que no sé si todavía haré, tengo artículos sueltos, pero es otro que es fundamental, es Vicente Huidobro. Es que Vicente Huidobro viene a España y introduce el creacionismo y enseguida tiene discípulos que fueron fundamentales no, clave, Gerardo Diego. Gerardo Diego es quien se inventa la generación del 27, y Gerardo Diego era discípulo, a pie juntilla en los primeros tiempos de Vicente Huidobro, él y Juan Larrea, que es otro gran poeta de esa generación, que tampoco está todo lo valorado que se debiera, ¿no? Es decir, que hay un grupo de poetas hispanoamericanos que son fundamentales en la generación del 27 y que deberían de algún modo estar ahí con más protagonismo del que se les da. ¿Eso por qué? ¿Por qué hemos estudiado una generación del 27 donde sí? Bueno, no se han estudiado las mujeres tampoco. Ya. Bueno, se han estudiado recientemente, pero que en los manuales no están todavía. Claro. ¿Al día de hoy? Estamos otros en los manuales, pero las mujeres del 27 no están. Sí. De un modo que clama al cielo también, porque para que sea políticamente correcto, un libro de cuarto de la ESO, de mi sobrino, da igual la editorial, te pone generación 27, viendo de la generación 27, bueno, Berti, Lorca, tal, pasas páginas y bueno, las poetas. Entonces están aparte, en gueto. O sea, lo que se pretendía que era una normalización y una, pues estaban ella y que los poetas del 27, la generación del 27, digamos, no los poetas, fuesen ella y ellos, y no solo Alberti o Lorca, sino también Emilio Prado, Manuel Torraguirre, es decir, hay también muchos hombres que tampoco se han considerado. Bueno, después hay una parte, y ahora ya es la sin sombrero. Entonces lo que tenemos es un gueto, y lo que pretendíamos que era una normalización, lo hemos convertido en otro modo de marginación, por lo de la sin sombrero. Sin sombrero fueron dos, Margarita Manso y Maruja Mayo, fueron las dos que se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol, no fueron más. Y representan a las dos Españas del momento. Margarita Manso fue abanderada de Falange y Maruja Mayo se tuvo que ir de este país que no mandaron. Entonces eran las dos las que representaban las dos Españas, lo han tomado porque sonaba bien. Y bueno, Maruja Farena lo que hacía era ponerse un gran sombrero para llamar la atención, todo lo contrario, o sea, por sombrero. Pero no es tanto que se ha estudiado mal. El propio nombre de generación del 27 es otro poeta. Y es un poco lo de los hispanoamericanos, un poco lo mismo, es como una especie de chauvinismo exagerado, ¿no? Que elimina un poco o un bastante a poetas por el hecho de ser, cuando se deben de considerar por la lengua, ¿no? Es decir, y bueno, en este caso todavía, pero yo he oído en un congreso a un profesor de la Universidad de Salamanca decir que Sor Juana Inés de la Cruz era una poeta de segunda o tercera fila, que como esa había 40 que podríamos sacar a relucir. Y eso es simplemente por ese nacionalismo, por ese chauvinismo absurdo, porque ese señor no ha podido leer a Sor Juana, porque entonces no diría eso. Es decir, si hubiera leído El primero sueño,
que es como una especie de poema mágico, sobrenatural, porque no podía decir que es como una poeta de tercera fila como las monjas que hay por ahí en España, no, mire usted, no. Es una de las grandes muestras del barroco en lengua española. Además, que no es que después la tengamos que reivindicar, es que en aquel tiempo ya se la consideraba y publicó en España y fue favorecida y tal, como una gran poeta, ¿no? Pero hay esa especie de chauvinismo que en fin, que pues comete esa injusticia, ¿no? Claro. Para los investigadores, afortunadamente, porque así tenemos trabajo. Y las investigadoras, ¿no? De hecho, quería añadir, yo soy de Historia del Arte, que en el caso de Maruja Mayo, que también ha sido una pintora olvidada, pues acaba de publicar su catálogo razonado, con lo cual también es verdad que quizá en investigación vamos mucho más adelantados que en divulgación, ¿no? O que en transferencia de la investigación, claro. Pero bueno, creo que al final también estos espacios, aunque sean espacios que buscan precisamente la divulgación, pues se convierten en momentos para ver cómo se han hecho cambios, ¿no? Y cómo se han introducido nombres, historias que hasta el momento pues no formaban parte del relato que contábamos. En cualquier caso, yo quiero agradecer a Álvaro pues que tuviera la brillante idea de traer esta conmemoración, y sobre todo pensando pues que dentro de 2 años tenemos otra conmemoración, que es el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Neruda, y que también nos servirá pues para volvernos a encontrar, para volver a homenajear y sobre todo pues para volver a hablar de Neruda, y quién mejor o qué voz mejor que Álvaro Salvador, que nos ha acompañado esta tarde. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este frío viernes, pero cálido, con esta historia y con tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan.